Corre el año del Señor de 1683. En la vastedad de la Nueva España, más allá de las grandes ciudades, yacen olvidadas incontables poblaciones indígenas. Son tierras de difícil acceso, junglas impenetrables y montañas agrestes, a donde la palabra de Dios aún no ha llegado. En una época en que el fervor misionero decae, un hombre emprenderá una travesía quijotesca. Recorrerá miles de kilómetros hacia los confines del reino para llevar la fe a quienes todos han dejado atrás. Omega Multimedia presenta Espinas. Una miniserie teatral radiofónica que narra la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados, a quien se atribuye el árbol de espinas de la cruz. Basada en la obra homónima de Fernando Pérez Valdés. Episodio 4. Las selvas de Talamanca. Fray Antonio Margil y Fray Melchor López partieron hacia el sur del reino. Se embarcaron en Veracruz, pero al llegar a Campeche fueron atacados por unos piratas, por lo que debieron desembarcar en San Francisco de Campeche. Después de realizar labor misionera en Mérida, a duras penas llegaron, casi moribundos, a Villa Real, llamada también Chiapa de Españoles. Ahí los encontró el comisario de la orden, Fray Juan de Luzuriaga. Mis queridos hermanos, me alegra verlos con vida. Por las noticias que había recibido, pensé que ya no los volvería a ver. Realmente estuvimos a punto de sucumbir su paternidad. No sabemos qué nos haya sucedido en el trayecto a la villa de San Marcos, Evangelista Tuxtla, pero al llegar estábamos casi agonizando. Incluso nos tenían ya preparados los ataúdes. Fray Antonio era el más grave de los dos. De hecho, ya había recibido la extremunción. Es un milagro que hayan sobrevivido. Así es. Pero ha sido muy lenta nuestra recuperación, Su Excelencia. Los indígenas del lugar nos transportaron en hamacas hacia Chapa de Indios, para que fuera más rápida nuestra convalecencia, y de ahí los trajeron a esta ciudad episcopal. Lo importante es que ya están sanos de vuelta y realizando su labor misionera. Muchas gracias, Su Excelencia. Yo no estaré mucho tiempo por aquí. Solo he venido a arreglar algunos asuntos y después debo partir nuevamente. En cuanto a sus paternidades, deseo que se restablezcan completamente para que puedan continuar con su misión. Recuerden que el objetivo es llegar a los confines del reino de la Nueva España, en donde los naturales no han escuchado la palabra de Dios desde hace muchos años. Pero vayan a buen paso, que seguramente en el trayecto habrán de convertir a muchas almas. Hasta pronto. Al llegar a Santiago de los Caballeros, en Guatemala, Fray Antonio Margil y Fray Melchor López fueron recibidos por el obispo, Fray Andrés de las Navas y Quevedo. En esa reunión se encontraban representantes de las órdenes religiosas de los dominicos, franciscanos y mercedarios. Agradezco a sus paternidades el acompañarme un momento para platicar. Muchas gracias a su ilustrísima. Debo decirles que me interesa mucho y que procuren que los religiosos de cada una de sus órdenes no solamente se hagan capaces de las lenguas de los indígenas, sino maestros muy suficientes en ellas. Es necesario que todos las hablen como los mismos indios. Mientras más capaces e inteligentes sean en hablar el idioma de los naturales, más podrán acercarse al interior de sus conciencias. Creo que todos coincidimos con su beatitud
y estoy seguro de que cada uno de nosotros estamos haciendo lo necesario en cada una de nuestras respectivas órdenes. Estoy seguro de que así ha sido. Pero lo cierto es que no es una tarea sencilla. Parece que el artificio más mañoso que el demonio tuvo en estas partes, para plantar la discordia, fue precisamente confundirles con tantas y tan variadas lenguas como tienen. Sin embargo, debemos recordar que Su Majestad Felipe III, de grata memoria, publicó el ordenamiento de que ningún religioso pudiera tener doctrina, ni servir en ella, sin saber la lengua de los naturales. Pierda cuidado, ilustrísimo señor obispo, que mucho esmero habremos de poner en que todos los religiosos, especialmente los que estamos destinados a atender a los naturales, tengamos especial cuidado en dominar la lengua de los indígenas. Aún nos queda mucha labor misionera por hacer en estas tierras. Así que cuento con ustedes y con los excepcionales hermanos de sus respectivas órdenes para llevar a cabo estas labores. Ahora, vayan con Dios. Fray Antonio Margil y Fray Melchor emprendieron el viaje hacia el sur. Llegaron a Cartago, provincia de Costa Rica, última villa española en el sur de la Nueva España y junto con Esparza, una de las dos únicas villas de españoles en Costa Rica. Desde mucho antes de que llegaran a la población, la gente salió a recibirlos. Entre ellos iban acompañándolos los frailes del convento de San Francisco en Cartago. Con la cruz en alto, se encaminaron directamente hacia el templo dedicado al apóstol Santiago, en donde dieron gracias al cielo por haberles permitido llegar con bien a aquella lejana población, frontera sur de la Nueva España. En el convento, los recibió el padre guardián. Es una gran alegría y un honor recibirles en este convento. Muchas gracias a su ilustrísima. Las noticias que nos han llegado sobre la labor que han desarrollado son realmente sorprendentes, como por ejemplo, el haber logrado que los habitantes de la península de Nicoya dejen ese horrible vicio de las borracheras, así como sus sangrientos sacrificios. No es un vicio, padre. En realidad, esas borracheras son parte de ancestrales rituales paganos. Afortunadamente, los indígenas guatusos son personas muy entendidas y han comprendido, después de bautizarlos y de llevarles la palabra de Dios, que aquellos rituales no agradan a nuestro Señor y que además les causan un mal. Sin embargo, no ha sido fácil, padre guardián. El cacique nos ha dicho que al intentar convencer a los suyos de dejar esas prácticas, lo han tachado de débil y de no defender sus tradiciones. Tampoco ha sido fácil acercarnos a los indígenas, porque a lo largo de los pueblos de indios por los que hemos pasado, Liberia, Nicoya, Bagaces, Cañas y otras más, nos hemos topado con recelo y desconfianza. Ya lo creo, porque ha habido muchos abusos contra ellos. Hasta hace poco todavía se llevaban a cabo redadas entre los indígenas para esclavizarlos. Sí, nos han comentado que en Nicoya ha disminuido la población a causa de los constantes raptos de gente. No solo en Nicoya. También en Matina y en varias otras poblaciones, los indígenas han sufrido azotes, robos y mutilaciones. Afortunadamente nuestras voces han sido escuchadas por el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, y esas prácticas de nuestros coterráneos han sido prohibidas. Me alegra escuchar eso, reverencia. No podemos permitirnos ser cómplices de tales prácticas. Mi querido hermano, no sé quiénes son más difíciles, si los indígenas o nuestra propia gente. De la milicia, libéranos, Señor, dice uno de nuestros hermanos. Puedo asegurarle a su merced que nuestra labor como misioneros no es la de ser testigos de las injusticias, sino luchar contra ellas. Nuestra obligación debe ser estar del lado de los oprimidos, tal como Jesús estuvo siempre del lado de los leprosos y de los desamparados. Sin embargo, hay todavía sectores de nuestra gente que piensan que los indígenas son seres inferiores que no tienen inteligencia ni aspiraciones. Pues yo creo, padre,
que esos indígenas son gente aplastada, sojuzgada, pero que una vez que se les apoya para levantarse, son capaces de caminar hacia adelante, entender el Evangelio e integrarse a nuestras formas de vida. No es fácil la labor que tienen ustedes por delante, hermanos. Contamos con el favor de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María, y con el apoyo de nuestro santo patrono, San Francisco. Estamos deseosos de poder iniciar, a la mayor brevedad posible, nuestra labor en las tierras de Talamanca. Dios los acompañe. Bien saben ustedes que esas tierras permanecen casi vírgenes. Desde que hace más de un siglo, nuestro hermano Fray Pedro Alonso de Betanzos, hombre ilustrado y prudente, que Dios conserve en su gloria, ningún otro fraile se ha aventurado por aquella región. Los senderos que abrió el venerable padre Betanzos a lo largo de los 16 años que peregrinó en aquellas tierras, hasta su muerte en Chomes, cerca del Golfo de Nicoya, ya deben estar cerrados. Dios nos abrirá de nuevo esos senderos. Cartago, en donde ahora se encontraban, era la frontera del mundo conocido. Más allá, tierra adentro, se abría un territorio indómito, una Costa Rica en tesoros, donde se decía que en los arroyos se encontraba el oro en grano. Una tierra de sanguinarios infieles, a decir de unos, y de nobles indígenas, a decir de otros. Una tierra que no había sido pisada por frailes franciscanos desde hacía más de un siglo. Una tierra a la que Fray Antonio y Fray Melchor intentaban ganarse, no con las armas, sino con el ejemplo y la palabra de Dios. Fray Melchor y Fray Margil habían iniciado su labor misionera en el sur del reino, abarcando lo que hoy son los territorios de Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guatemala, Honduras y Costa Rica. La huella espiritual que habían dejado a su paso había sido impactante, logrando la conversión de cientos o tal vez miles de almas. Sin embargo, al internarse en las selvas de Talamanca, el panorama se tornó sumamente hostil para ellos. Me parece increíble que por fin hayamos llegado hasta la selva de Talamanca, en los confines del reino. Es verdad, padre Margil. Muchos meses han pasado desde que salimos de Querétaro y hemos recorrido una buena parte de las costas del mar de las Antillas, hasta llegar aquí. Ha sido una ardua labor, hermano Melchor. Sin embargo, nuestra tarea de conversión de estos indígenas apenas comienza. Nos espera un duro trabajo para acabar con las creencias de los chamanes y los brujos, que son quienes dominan espiritualmente esta región. No será sencillo, padre Margil. Los brujos controlan todo, desde las cosechas hasta el nacimiento de los niños. Nada se mueve, nada se hace, si no es bajo los designios de los brujos. Acabar con esas prácticas de hechicería e idolatría no será fácil. Pero confiemos en que nuestro Señor sabrá darnos la sabiduría para convertirlos. Me pregunto, ¿cómo nos recibirán los indígenas? ¡Alto ahí! Ustedes son espías de los soldados blancos que vienen de más allá de nuestras tierras, pero ahora son nuestros prisioneros de guerra. Los mantendremos aquí hasta que lleguen sus soldados. Nos serán de utilidad para canjearlos por otros prisioneros. Y si no nos sirven, entonces los mataremos. 3 largos días permanecieron atados los frailes, sin probar alimento y sometidos a golpes y vejaciones, casi a punto de morir. Padre Margil, siento que ya no puedo.
Aguanta, hermano. Aguanta, hermano. Dios se apiadará de nosotros. Al cuarto día, cuando ya se encontraban desfallecidos, se presentó nuevamente el jefe de los indígenas cabécares. ¿En dónde están sus soldados? Hemos esperado en vano para atacarlos, pero no han aparecido. No traemos soldados. Venimos solos. Solamente estamos aquí, el padre Melchor y yo. Mienten. Ustedes son espías de los soldados. Nos lo ha advertido nuestro hechicero Aguá. Sabemos que vienen a robarnos. Se aprovechan de sus escudos y de sus armaduras que brillan bajo el sol. Traen armas que escupen fuego y causan gran destrucción. No somos espías. Somos religiosos. No es verdad. Muchos, antes que ustedes, han venido a someternos, a raptar a nuestros hijos, a violar a nuestras mujeres. Nos obligan a trabajar en sus tierras, nos someten, nos esclavizan. Nosotros no hemos venido a despojarlos de sus casas. Al contrario, hemos venido a vivir con ustedes, a conocerlos, a aprender su idioma, a trabajar al parejo y a traerles el mensaje de Dios. Un mensaje de guerra, de injusticia, de dominio, de esclavitud. No es verdad. Nuestro Dios quiere la paz. Ama la justicia. Predica la libertad. Entonces, ¿por qué sus guerreros han venido, en otras ocasiones, a robar nuestros hombres para esclavizarlos? Dices, ustedes también quieren oprimirnos. Ustedes trabajan para sus soldados. Eso ya no sucederá. Hemos hablado con nuestro gobernante para que ya no esclavicen a sus habitantes. Él nos ha prometido que cesarán esas prácticas. También del mar vienen los zambos y los guerreros mosquitos a robar nuestra gente. Ellos son piratas. No vienen de nuestros pueblos. Nosotros no tenemos control sobre ellos. No puedo prometerles que ya no vendrán, pero lo que sí puedo ofrecerles es que los ayudaremos a defenderse de ellos. ¿Y de ustedes quién nos defiende? Ya veremos si en verdad dicen es cierto. Suéltenlos. Fray Margil y Fray Melchor lograron convertir poco a poco a los indígenas de Talamanca. E incluso construyeron los primeros templos y se establecieron las primeras comunidades cristianas en aquellas apartadas regiones. Sin embargo, aún persistían algunas prácticas de idolatría y hechicería, difíciles de erradicar. De acuerdo a sus creencias, los caciques de la región acudían a consultar a una hechicera en la cueva de Coyotepe. Buscaban sus predicciones en cuestiones de guerra, en materia de cosechas y en todos los aspectos que afectaban a su comunidad. ¿A qué has venido? Venerable anciana, quiero saber si habrá buen temporal, si tendremos lluvia. Necesito saber si habrá buena cosecha de maíz. No me agrada que me visites si no has cumplido con tu deber. Hemos sacrificado a 8 personas, hombres, mujeres y niños, como era tu deseo. Desde hace 2 días ofrecimos su sangre a nuestros ídolos y depositamos sus cuerpos a la entrada de la cueva. Eso ya lo sé. Yo misma me los he comido. Entonces, ¿qué es lo que no he hecho, venerable anciana? No han expulsado a los hombres blancos de este territorio. No han obligado a que esos invasores se alejen de nuestras tierras. Esos intrusos solo traerán desgracias a este lugar. Deben alejarlos para siempre. Deben desterrar ese mal de manera permanente.
Bien sabe que lo hemos intentado. Pero cada vez llegan más hombres blancos, apoyados por sus soldados y por algunos frailes. Mientras no alejen a esos invasores, no podremos vivir en paz. Mis poderes se ven entorpecidos por las prácticas de esos venidos de ultramar. Sobre todo, los frailes son los que provocan muchos desastres en nuestras creencias. Rompen, queman y exorcizan con sus ritos en las plazas. Pero solo han llegado a las poblaciones principales. Allí les engañamos haciéndoles creer que ya nos convertimos a su religión, pero en secreto seguimos con nuestros ritos. Cada vez que nos untan el crisma en la frente, nos lavamos con agua para que se nos quite. No los pueden engañar. Esos frailes no son tan torpes como parecen. Presiento que muy pronto llegarán por estas tierras y con su tosudez querrán venir hasta esta cueva sagrada. Trataremos de que no suceda así. De cualquier forma, esos frailes se han dedicado a embargarnos nuestras imágenes sagradas y nuestras herramientas de trabajo. Me dijeron que en la plaza principal hicieron un amontonamiento de todas las cosas que nos han quitado los frailes y les prendieron fuego. Desafortunadamente así fue, venerable anciana. Nosotros quisimos evitarlo, pero los soldados no nos permitieron acercarnos para salvar las piedras mágicas, ni los objetos de culto que les quitaron. También me han contado que uno de nuestros más venerables ancianos, hechicero, sabio y principal, agorero entre nosotros, ha sido apresado en su adoratorio por los hombres blancos y enviado a tierras lejanas, en donde lo han encerrado de por vida. Lo mejor será que mientras los frailes no sean expulsados de estas tierras, yo ya no me deje ver. Te pido que no nos abandones, venerable anciana. Mucha falta nos hacen tus conocimientos y tus augurios. Queremos consultarte como lo hacemos cada semana y ofrecerte nuestros sacrificios humanos. Ya lo has oído. Mientras no alejen a esos malnacidos, no volverán a verme. Los misioneros franciscanos estaban al tanto de las prácticas de idolatría que tenían en aquellos pueblos y estaban decididos a acabar con ellas. Por ello, acudieron a la cueva de Coyotepe a encontrarse con la hechicera. Cuando llegaron a la cueva, un helado escalofrío recorrió sus cuerpos. Padre Margil, aquí sacrificaron inocentes. El olor de la sangre lo confirma. ¡Profanaron el santuario! La hechicera maldecirá sus almas. No entre, Padre Margil. Morirá en la cueva. Ni siquiera los jaguares entran allí. ¿Acabará la hechicera con los frailes misioneros? ¿Será el final de la labor misionera en aquellas tierras? La respuesta en el próximo episodio de Espinas. Actuaron en este episodio Luis Gallegos, Mahalia Ayala, José Guadalupe Arbizu, César Ari, Rogelio Villaseñor y Fernando Pérez Valdés. Producción: Mahalia Ayala Galás y Omega Multimedia. Omega Multimedia presentó Espinas, una miniserie teatral radiofónica que narra la vida de Fray Antonio Margil de Jesús, el fraile de los pies alados, a quien se atribuye el árbol de espinas de la cruz. Basada en la obra homónima de Fernando Pérez Valdés.